Continuamos ahora el estudio del Salmo 5 y estamos en la tercera estrofa, los versículos 7 al 8, y tenemos un tema muy interesante que tocar en esta oportunidad que tiene que ver con el acercamiento a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermanos? Cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos nuestro tiempo personal de oración. Muy importante pensar en cómo nos acercamos a Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Salmo 5, versículos 7 al 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Palabras de un hombre espiritual, inspirado por el Espíritu Santo, que nos da lecciones acerca de cómo acercarnos a Dios. Quiero empezar con una reflexión inicial. Quiero que cada uno podamos pensar cómo nos acercamos a Dios. Cuando vamos a la iglesia los domingos, honestamente, ¿nos preparamos para el culto? Es decir, más allá de vestirnos, tomar el micro, la movilidad para ir a la iglesia, la pregunta es, ¿preparamos nuestros corazones para adorar a Dios? O cuando vamos a tener nuestro propio devocional, ¿cuán fácil es en forma apurada? La hora nos va ganando, nos acercamos a Dios con tremenda rapidez, leemos a la ligera las escrituras, rápidamente oramos y salimos apurados al día. La pregunta es si esa es la mejor forma de acercarnos a Dios. De repente los resultados, tanto de nuestro devocional como de los cultos, tienen mucho que ver con nuestra falta de preparación. Hay que pensar, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando vamos a la iglesia los domingos, preguntémonos, ¿con qué actitud voy? ¿Realmente voy con gran devoción, gran reverencia, entendiendo lo grandioso que estoy por hacer? ¿Y qué de nuestra motivación? Muy importante nuestra motivación, ¿no es cierto? ¿Qué nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que esperamos sacar del culto? ¿Esperamos algo? ¿Vamos para darle a Dios algo o vamos para recibir algo? Preguntas, hermanos, que son muy importantes. Temo que hoy en día vivimos en una sociedad caracterizada por dos cosas: eh, rapidez, la carga laboral que tenemos, y también la superficialidad. Y esas dos cosas, temo, hacen que nuestro acercamiento a Dios deje mucho que desear. Y lo más triste, hermanos, es que Dios anhela que disfrutemos nuestros tiempos con Él. Y la verdad es que temo que no lo hacemos como podríamos hacerlo, precisamente por este tema de actitud y motivación. Así que permitamos que en esta oportunidad el estudio de este salmo nos oriente. Habrá notado que la tercera estrofa empieza con estas palabras, mas yo. David está describiendo la manera en la cual él se acerca a Dios y hace un contraste con las personas en la segunda estrofa, que son los malos y los que cometen pecado. Así que primero en versículo 7, él describe la manera en que se acerca a Dios. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En versículo 8, David detalla los motivos por el cual se acerca a Dios. Guíame.
Jehová, endereza delante de mí tu camino. Noten entonces este contraste, más yo. ¿Qué es lo que David está queriendo decir aquí? Creo que si vamos al Salmo 15, vamos a tener la respuesta, porque en los primeros dos versículos del Salmo 15, David dice, hace una pregunta, ¿no es cierto? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y se contesta a sí mismo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y al fin del Salmo 15, David dice, el que hace estas cosas, el que se acerca a Dios en esa manera, no resbalará jamás. Pero pueden notar que en el Salmo 5, en la segunda estrofa, David menciona los malos, los que hacen iniquidad, los que hablan mentira, los engañadores. Ellos jamás se acercan a Dios. Y luego David dice, mas yo, Señor, yo voy a acercarme a ti en una forma muy diferente, en una forma correcta que a ti te agrada. O pensemos también en el Salmo 24, otro salmo de David que tiene que ver con la manera de acercarnos a Dios. Salmo 24, versículos 3 y 4. Otra vez preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y aquí están las respuestas. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y hermanos queridos, la triste realidad es que el mundo está lleno de gente que comete iniquidad y por lo tanto no se acercan a Dios. Lamentablemente en nuestras iglesias hay muchas personas que se acercan a Dios, pero no lo hacen en la mejor manera. Y por lo tanto no recibimos bendición de Dios. No entramos en una comunión íntima y profunda con Dios. Y por lo tanto los cultos no son el beneficio para nosotros que podrían ser. Y hermanos, yo les animo, tomemos este salmo como un desafío personal. No te preocupes por los demás en la iglesia. Anda el domingo diciendo estas dos palabras, más yo, pero yo, aunque nadie más lo haga, yo voy a acercarme a Dios en la forma que debo hacerlo. Este es el ejemplo que David nos da, ¿no es cierto? Y si ampliamos un poco más el versículo 7, David dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Estudiemos esta palabra misericordia. En hebreo es una palabra muy hermosa, gesed. Mayormente se traduce en nuestras Biblias como compasión o bondad, amor. Lo interesante es que esta palabra, según los comentaristas, es un término relacionado con el pacto. Cuando Dios estableció un pacto entre sí mismo e Israel, Dios prometió amar a su pueblo, tomarlo como su pueblo, cuidar a Israel y bendecir a Israel. Y Dios por su parte pedía que Israel obedeciera los mandamientos y había este pacto entre ellos. Y el Gesed es el compromiso de Dios de amar y mostrar compasión a su pueblo. Por eso Jeremías en Lamentaciones
cuando Jerusalén ha sido destruido y él está ahí en los escombros. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jeremías? Señor, nuevas son cada mañana tu gesed, tu misericordia. Grande es tu gesed. Porque Jeremías se dio cuenta que él seguía con vida. Había muchos fieles a Dios que seguían con vida. Y aunque la ciudad de Jerusalén estaba destruida, Jeremías tenía la convicción, el pacto seguía en pie porque Dios tiene gesed, Dios tiene misericordia. Y David era consciente de eso. David era consciente también del pacto que Dios había hecho con él como rey de Israel. Ahora, David era consciente también de su propia pecaminosidad. David sabía que no era un hombre santo. David a veces cometía grandes pecados. Y por eso él dice aquí, Señor, yo quiero entrar a tu casa por la abundancia de tu misericordia. Es como estaba diciendo, Señor, yo tengo abundantes pecados y por eso necesito una abundante misericordia. Y hermanos, cuán hermoso es acercarnos a Dios con esta actitud, ¿no es cierto? Mirándonos y reconociendo nuestra pecaminosidad y decir con el apóstol Pablo, Señor, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Tienes gesed, tienes misericordia para aquellos que son parte de tu pacto. Ahora, con esa actitud de dependencia sobre la fidelidad de Dios, lo que David quiere hacer es acercarse a la casa de Dios. En versículo 7, quería entrar en la casa de Dios. En otras palabras, David no quería estar parado lejos de Dios. Yo temo que muchos de nosotros vamos a la iglesia los domingos para el culto, pero en realidad, en nuestros corazones, estamos parados bastante lejos de Dios. Porque yo veo en los cultos hermanos tan distraídos, están mirando quién entra, quién contesta el celular, están con la mascarilla o no, quién está delante y están físicamente presente en el culto, pero pareciera que su mente estuviera distraída. Esa persona está parada lejos de Dios. Qué lindo es acercarnos a Dios en tal manera que ni cuenta te das quién entra, quién sale, el celular, quién está delante, no te das cuenta de nada porque tu mente está tan centrada en Dios. Has ido al culto solo para ver a Dios. Ahora, en ese tiempo recordemos que el templo todavía no había sido construido en Jerusalén. Salomón, el hijo de David, lo iba a hacer. Así que, ¿qué es lo que David quiere decir aquí cuando dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa? Bueno, debe ser una referencia al santuario, es decir, al tabernáculo que todavía existía en ese tiempo y que quizás ya estaba erigido en Jerusalén. Si vamos a 1 de Samuel, el capítulo 2, vamos a ver cómo el autor usa estas palabras, este término aquí, en 1 de Samuel 1 y el versículo 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Esa palabra templo de Jehová es la misma palabra que tenemos en Salmo 5 y el versículo 7, la segunda línea. Adoraré hacia tu santo templo. Pero la palabra no significa el templo de Salomón. El, el término en hebreo es un término que puede aplicarse a un edificio grande, espacioso.
Reitero, el templo todavía no había sido construido. Era el santuario, un lugar separado para el culto a Dios, y ahí estaba el tabernáculo. Por muchos años estaba en Silo. Y si miramos también 1 Samuel 3, el versículo 3, miren lo que leemos aquí. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Claramente entonces estamos frente al tabernáculo. Y lo que David está diciendo aquí es, yo quiero acercarme al tabernáculo, yo quiero acercarme a la casa de Dios y adorar hacia el templo del Señor. Y hermanos, aquí está la actitud de David. David se acerca a Dios para adorar. El hebreo significa postrarse. Ahora, David era el rey de Israel. Hermanos, la gente se postraba delante de David. Y aquí tenemos David diciendo, yo voy a postrarme delante de Dios, porque Dios merece mi adoración. Dios merece que yo me someta delante de Él, adopte una postura de gran reverencia. Y en la segunda línea del versículo 7 dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, no era que David tenía miedo o pánico de Dios. Significa reverencia. David, antes de ir al tabernáculo, se pone a pensar y se da cuenta de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, el poder y la majestuosidad de Dios. David estaba yendo a un templo rústico, un tabernáculo, pero había una gloria, la gloria de Dios en el tabernáculo. Y David prepara su corazón y se acerca con esta actitud. Y noten aquí la manera que David aplica a su vida el consejo que él había dado a los reyes de las naciones en Salmo 2, versículos 10 y 11. Escuchemos lo que David aconseja. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y estas palabras no eran simplemente palabras bonitas que David usaba para exhortar a los reyes. David lo aplicaba a sí mismo en primer lugar. Yo debo tener gran temor y reverencia delante de Dios. Si voy a acercarme a Él, si pretendo ir a la casa de Dios para adorarle, mi actitud va a ser fundamental. Hermanos queridos, ¿cuánto tenemos que aprender, no es cierto? Si tan solo el Espíritu Santo tomara las palabras de este salmo y el ejemplo de David y las grabara en nuestros corazones, para que domingo tras domingo vayamos a la casa de Dios con esta actitud y día tras día en nuestros hogares nos acerquemos a Dios con esa actitud. Yo les aseguro algo, nuestras vidas serían transformadas. Nuestra experiencia en los cultos, nuestra experiencia en el devocional a solas con Dios sería revolucionado si tan solo tuviéramos esta actitud delante de Dios. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Por qué no le confesamos la debilidad de la carne y pidamos que el Señor nos ayude a acercarnos a Dios correctamente? Ahora, pasando al versículo 8, aquí tenemos el motivo de David de acercarse a Dios. Además de adorar, David también quiere interceder, quiere pedir dos cosas de Dios. Ahora, la Reina Valera dice, versículo 8, guíame, Jehová. La Reina Valera pone el énfasis sobre el verbo y la petición, guíame, Jehová. En hebreo es al revés.
es Jehová, guíame. El énfasis está sobre el nombre de Dios. Ahora, cuando David dice, Jehová, guíame, David no está diciendo, no está pidiendo direcciones. David no está diciendo, Señor, indícame el camino que debo tomar. Lo que David está diciendo es, Señor, condúceme. Es decir, no me indiques con la mano o con tus palabras la dirección. Acompáñame en el viaje. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esta petición de David. Acompáñame en el viaje, porque David estaba enfrentando estos enemigos. Los enemigos se estaban burlando de David, le estaban haciendo la vida muy difícil, le estaban hostigando. Y David es consciente de la tentación de reaccionar en la carne, no quiere reaccionar en la carne. Y dice, Señor, acompáñame, acompáñame, para que tú me guardes de decisiones equivocadas. Si miramos en Éxodo, el capítulo 13, tenemos el mismo verbo en el versículo 21. Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Noten, para guiarlos. Pero ¿cómo los guiaba? No a la distancia, no señalando la ruta que debían tomar hacia el horizonte, no. Él iba, Jehová iba delante de ellos. Y es lo que David quiere aquí también, ¿no es cierto? El siervo de Abraham que tuvo que viajar lejos para buscar una esposa para Isaac. Da testimonio en Génesis 24 que estando en el camino, Jehová le guió. Jehová le acompañó, el ángel de Jehová acompañó al siervo de Abraham para indicarle el camino y para abrir la puerta para que pueda escoger la persona que sería la esposa de Isaac y por lo tanto la madre de Jacob, la madre de la nación de Israel. Era una decisión sumamente importante. El siervo no quería ir a hacer el viaje solo. Él quería que Jehová le acompañara para guiarle en el camino. Y si miramos en Éxodo el capítulo 15, tenemos otro versículo interesante, el versículo 13. Porque aquí Éxodo 15, versículo 13, parece un eco de lo que David dice en Salmo 5. Es como si David tenía estas palabras en su mente porque la había escuchado muchas veces, había leído muchas veces Éxodo 15, versículo 13. Este cántico de Moisés y de María. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es un cántico. A David le encantaba cantar. ¿Cuántas veces David habría entonado este cántico de Moisés? Había cantado, condujiste en tu misericordia a este pueblo que tú redimiste. Y en el Salmo 5, consciente que él también había sido redimido por Dios, él le dice, guíame, condúceme, Señor, en tu misericordia. Y en versículo 13 de Éxodo 15, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y David en Salmo 5 dice, Señor, yo quiero ir a tu santa morada, pero no quiero ir solo. Quiero que tú vayas conmigo, con tu gran poder, que tu espíritu vaya conmigo, para que yo pueda acercarme a ti y pueda adorar y pueda pedir tu dirección. Qué lindo ver cómo David, en su acercamiento a Dios, usa la palabra de Dios desde Éxodo 15 y el versículo 13. Recalco que en este momento David estaba rodeado de enemigos. Así que la palabra aquí para enemigos en el Salmo 5, versículo 8,
Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Esos enemigos, el hebreo tiene el sentido de los que me acechan, los que me están mirando para que en cualquier momento de debilidad me asalten y me puedan vencer. Me siento muy vulnerable. Tengo miedo de avanzar. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Miremos el Salmo 27, lo que David dice en versículos 11 y 12. Parece similar al Salmo 5, ¿no es cierto? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo podemos estar en una situación parecida, rodeado por enemigos que nos acechan? Están esperando que tropecemos o están esperando el momento propicio para atacarnos y nos sentimos vulnerables. Lo que hay que hacer ahí es apelar a nuestro buen pastor. Es lo que David hace, ¿no es cierto? David conoce a su buen pastor, Jehová. Salmo 23, el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, a nuestro Padre Celestial le encanta guiarnos. Creo que a todo padre le gusta guiar a sus hijos, ¿no es cierto? Cuando el hijo viene al padre, le dice, papá, ¿qué hago en esta circunstancia? Le fascina al padre poder orientar al hijo, sacar de su experiencia para ayudar a su hijo a tomar buenas decisiones. Cuanto más nuestro Padre Celestial, con toda la sabiduría y conocimiento que Él tiene, le encanta a Dios cuando nos acercamos a Él y le decimos con temor y reverencia, guíame, guíame. Porque David tiene temor en este momento de reaccionar en la carne. Era el rey de Israel, estaba acostumbrado a pelear. En un sentido, no le sería nada difícil a David armarse de valor, reaccionar en la carne y derrotar a todos sus enemigos. Pero eso no sería la justicia de Dios. No sería lo que Dios espera de sus hijos. Y por eso David dice, guíame Jehová en tu justicia, en tu santidad. Guárdame de mi carne en este momento. Siento la tentación de reaccionar en la carne. Guíame en tu justicia. Hermano querido, si en este momento tú sientes algo de esa tentación de la carne en algún área de tu vida, acércate a Dios con reverencia y dile, Señor, guíame, acompáñame, anda conmigo, para que en tu justicia tú me salves de mí mismo y mis reacciones carnales. Estos salmos vienen de la experiencia de David y debemos aplicarlo a nuestra vida también. Ahora, el segundo pedido en versículo 8, la segunda línea es, endereza delante de mí tu camino. Endereza significa hacer recto o allanar. Pueden mirar en esta imagen una ruta bastante torcida, ¿no es cierto? El camino va dando las vueltas entre montículos buscando llegar al destino. Y cualquiera mirando esto se da cuenta, sería mucho más fácil andar por este camino si se cortara camino, un atajo para hacer una línea recta. Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. David se da cuenta que en su caminar él puede dar muchas vueltas, pueden haber muchos altibajos y caminar cuando tienes que subir una montaña, bajar al valle, subir otra montaña, dando las vueltas, qué difícil se hace el camino. Si se podría hacer una línea recta,
si se podía tener un túnel a través de la montaña o un puente que atraviesa el valle. Hermanos, ese caminar sería placentero, ¿no es cierto? Qué lindo caminar en un camino llano, recto. el, eh, la ruta se hace mucho más fácil. Pero noten este detalle. David no habla de mis caminos. David no está diciendo, Señor, endereza mis caminos. David dice, endereza delante de mí tu camino, tus caminos. Esto se refiere a los propósitos de Dios. David quiere pensar en cuáles son los criterios de Dios frente a estos enemigos que le están acechando. David siente su carne reaccionar. Él puede pensar en muchas cosas que él podría hacer, pero la pregunta es, Señor, ¿cuál es tu camino? Endereza tu camino. Hazme saber tus criterios, tu forma de vida, tus reacciones. Porque, hermanos queridos, a veces nos creamos tantos problemas y nos complicamos la vida. Porque en vez de andar por ese camino recto de Dios, terminamos con vidas tan torcidas, con tantos altibajos. Y David está rodeado de personas que son así, que mienten, que engañan, que cometen iniquidad. Y David dice, mas yo debo ser diferente porque yo soy tu hijo. Y le pide a Dios, guíame, acompáñame, endereza tus caminos. Y cuando dice delante de mí, el hebreo significa delante de mi cara, delante de mi rostro. Es como diciendo, Señor, endereza tus caminos en tal manera que yo pueda ver por dónde caminar, pueda ver cómo debe ser mi proceder. Porque obviamente, si no puedes ver el camino, ¿qué pasa muchas veces? Tropezamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros caminando tropezamos? Una manguera quizás está en el camino, un cable está en el camino y tropezamos. O a veces andamos distraídos, ¿no es cierto? Nos ha pasado y nos causa vergüenza. Estamos mirando en otra dirección y de repente, sin darnos cuenta, nos chocamos con un poste de alumbrado eléctrico. ¡Qué vergüenza! David dice, yo no quiero tropezar, yo no quiero chocar. Señor, endereza delante de mi rostro, mi cara, ese camino recto, plano, que me va a evitar muchos problemas en mi vida espiritual. Hermanos, espero que esta reflexión nos ayude en nuestra vida personal, en lo que estemos viviendo ahora. Y terminemos con estas palabras interesantes de Carlos Spurgeon. Cuando hemos aprendido a dejar nuestros caminos y deseamos andar en los caminos de Dios, es una clara evidencia de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Pidamos a Dios esa gracia, hermanos. Poner a un lado los caminos de mi carne, los caminos de este mundo y la gente mala que nos rodea. Pidamos a Dios que Él nos acompañe en la vida, que pueda enderezar delante de nuestros rostros el camino de Dios, el camino que nos conduce a la patria celestial. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la sabiduría en tu palabra que viene de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, tan lleno de enseñanza práctica para nosotros. Quiero pedir, Padre, que los hermanos que escuchen este mensaje en días venideros reciban una palabra tuya que bendiga sus vidas y les ayude en momentos de gran necesidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.